Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta buena costumbre de ir recorriendo los antiguos semipermanentes, los antiguos circuitos semipermanentes por los que supo transitar el TC hace ya muchísimo tiempo, justamente muy cerca de cumplir, o ya cumplida, la fecha clave de los 25 años desde la última carrera en ruta, carrera que se disputó en el Triángulo del Tuyú en Santa Teresita y que ganó Eduardo Lalo Ramos. En esta oportunidad habíamos dicho recorrido varios semipermanentes, pero no habíamos hecho el de nuestra ciudad, que es la ciudad de Pergamino, el semipermanente de Pergamino, conocido como Triángulo Chico. El Triángulo Chico en contraposición al Triángulo Grande, porque en este caso un recorrido de 9,4 kilómetros aproximadamente era la versión corta del antiguo triángulo, llamado en ese entonces Triángulo Grande, que iba por la ruta 8 hasta Colón, no hasta Colón, sino hasta las proximidades, hasta la intersección de la ruta 31, cerca del Arbolito, después por la ruta 31 hasta Rojas y por la 188 a toda velocidad, como siempre fue en el turismo de carretera, hasta Pergamino. Ese era el Triángulo Grande. ¿Cuál es el Triángulo Chico? El Triángulo Chico es el circuito que va desde la intersección de las rutas 188 y 8 hasta la avenida Pellegrini, de acá de nuestra ciudad de Pergamino, y por avenida Pellegrini hasta la intersección con la ruta 188, ahí hay una horquilla que vamos a ver en un ratito, y después retomando por la 188 de vuelta hasta el cruce con la 8. El circuito semipermanente de Pergamino tiene una cantidad enorme de historia, tiene muchísima historia y ha sido clave para el desarrollo de algunos campeonatos. Por ejemplo, acá debutó en octubre de 1971 nada más y nada menos que Juan María el Flaco Traverso, con ese Torino que decía Ramallo en el parabrisas. Acá ganó por primera vez en la segunda competencia que se hizo en 1981, ese año acá se disputaron dos competencias. Acá ganó por primera vez Johnny de Benedictis, Juan Antonio de Benedictis de Necochea, otro legendario del TC, también ganó acá por primera vez. Y acá, y por eso nos encontramos en este lugar, tuvo una situación muy complicada lo que ocurrió en esta zona allá por 1976, cuando se produjeron dos despistes. Uno de ellos fue el de Carlos Nani, que venía con su Chevrolet y se despistó, quedando aproximadamente muy cerca de esa, volcando y quedando muy cerca de esa alcantarilla que vemos allí. Y el otro despiste, mucho más grave, es el que sufrió Calí con su Ford cuando trataba de esquivar a algunas personas del público que se habían acercado, que se habían amontonado aquí por el problema del accidente, y terminó atropellando a dos espectadores. Murieron dos personas y hubo varios heridos en esa oportunidad. Ese accidente ocurrió en 1976. ¿Y por qué decimos que es clave? Porque a partir de ahí, el resto del año se suspendieron las competencias en ruta y se pasó a correr exclusivamente en autódromos. Y fue ese año, 1976, el de las sucesivas victorias consecutivas, sucesivas victorias de Roberto Mouras, con uno de los autos más icónicos del TC de los años 70, tal vez de todos los tiempos, que fue aquella coupé Chevy conocida como 7 de oro por la publicidad de la marca de whiskies Old Smuggler. En ese momento, ese vehículo, ese Chevrolet, estaba preparado y corría muy bien, funcionaba muy bien en los circuitos como este, en los circuitos semipermanentes, en los circuitos ruteros. Al pasar a los autódromos, ¿qué fue lo que ocurrió? Los Ford del equipo oficial, es decir, los que tripulaban Traverso, Gradasi, tenían mucha mejor respuesta en autódromos que el Chevrolet de Mouras, y terminó ganando ese campeonato Pirin Gradasi con el Falcon. Es decir, que ese accidente de Pergamino, tan doloroso y tan difícil, significó la suspensión de todas las carreras en ruta, no solamente de las carreras en ruta de Pergamino. Entonces eso hizo que a partir de ese momento el resto del campeonato se desarrollara en autódromos, beneficiando a los Ford. Este circuito de Pergamino se estrenó el 8 de noviembre de 1970 y resultó ganador Jorge Cupeiro con un Chevrolet 400, el gallego Cupeiro. La última competencia se realizó el 8 de agosto de 1982. El ganador fue otro Chevrolet, pero en este caso una coupé Chevy, tripulada por el de Chivilcoy, mocasín de plomo, Emilio Satriano. Es un trazado con, como les decíamos, muchísima historia, porque hubo en total 12 competencias, de las cuales finalizaron 11.
recordemos la de 1976 fue suspendida. ¿Y fue suspendida por los accidentes? No. ¿Saben por qué fue suspendida? Porque se cayó el palco donde los cronometristas tomaban los tiempos. Entonces, al no haber tiempos, se suspendió la competencia. Después de los accidentes, la carrera siguió, algo que fue una constante también del TC de los años 70 y a veces también de los años 80. Hay para todos los gustos en lo que hace a los ganadores. De las 11 competencias que finalizaron, 4 ganó Ford. En 1972 el recordado Nassif Stefano, en el 74 Gradasi y las 2 que se corrieron en 1975 que también quedaron para Gradasi. 3 para Dodge, una en 1973, el recordado Octavio Suárez. Mouras ganó con Dodge en la primera de 1981 y De Benedictis ganó en la última de ese mismo año. Y para Chevrolet fueron 3. Cupeiro en el 70, García Berger en el 71 y Satriano en el 82. Hubo una para Torino, Copelo en 1971, ese año hubo 2 competencias, ¿no? La de 1971. En una ganó el gallego Cupeiro, en la otra ganó García Veiga, como les decíamos recién. Y hubo otro accidente que también va a ser muy recordado porque es el accidente en el que pierde la vida César Malnati, que, bueno, en aquella polémica con Juan María Traverso, que tanto dio que hablar también. Así que ya sin más preámbulos, vamos a ir a recorrer el circuito semipermanente de Pergamino, circuito, como les decíamos, que tiene mucha historia, que tiene 9,4 kilómetros de recorrido, es decir, es uno de los semipermanentes cortos que se disputaba en aquel momento. Estamos viendo el sector de la Colectora y ahora vamos a subir a la Ruta Nacional 188, el pequeño tramito este, hasta luego retomar por la 8. También quiero que, agradeciéndole por supuesto a Rita, que siempre está con nosotros, que muestre el estado en el que se encuentra este lugar, porque el circuito semipermanente de Pergamino es sinónimo de segundo cruce. Este es el segundo cruce, que llamamos nosotros los pergaminenses segundo cruce, porque el primero es el que está entre la superposición de las rutas 8 y 188. Aquí retomamos, esto no existía tampoco. Y fíjense el estado en el que está, esto es un abandono total, la verdad es muy triste para Pergamino. Toda esta dársena no existía la última vez que se corrió en 1982. Acá era simplemente una T. Llegaba a la ruta 8 y se cruzaba con la 188. Ahora tomamos el tramito, lamentablemente se está haciendo un poco tarde y entonces el sol nos da bastante de frente, pero tomamos el tramito de la ruta 8 que va hasta la avenida Pellegrini. Esto estaba muy parecido, en 1982 no existía este lugar legendario también de la ciudad, que es el boliche Spectra, que también ahora se encuentra abandonado. Tramo de mucha velocidad. Este circuito, otra característica que tiene es que no tiene chicanas, porque se dejó de correr acá en Pergamino, se corrió por última vez antes de que se empezaran a implementar las chicanas tan famosas y que hoy nos quedan como un recuerdo de una época gloriosa, legendaria del turismo de carretera. Así que este circuito no tiene chicanas, era doblar acá a fondo, seguir por acá a fondo, frenar allá en Avenida Pellegrini, lograr a la izquierda, y seguir a fondo por la avenida Pellegrini hasta la horquilla, que en un ratito vamos a estar viendo, y después retomar por la 188. Otro detalle, en la ruta 188 se hizo la mayoría de las largadas, y había que ser muy cuidadoso con las largadas, porque como ustedes saben, el TC largaba de 2 en 2, y cada 10 segundos. Eso quería decir que si largaba una cantidad de autos muy grande, ¿qué terminaba pasando? ¿Qué terminaba ocurriendo? Terminaba ocurriendo que cuando estaban largando los últimos, pasaba a velocidad lanzada el primero. Así que había que ser muy cuidadoso. Vamos a tomarnos un minutito para mostrarles acá un lugar espectacular y realmente muy lindo de Pergamino, un recuerdo del TC también, que es la famosa Casa Auto. Esta Casa Auto pertenece a la familia de Arcadio Ninona. Su hijo Héctor corrió en turismo de carretera en los años 50 y 60 y esta casa fue estrenada en diciembre de 1981. Se alcanzan a ver allá arriba, se puede apreciar el cartel que está reconocido como monumento histórico del turismo de carretera. Es una casa inspirada en un Ford 38 como el que corrió Héctor Ninona. La parte del capot sería la cocina, es la cocina. La parte del medio es una sala de estar, un comedor, y la parte de atrás, lo que sería el baúl, es una habitación.
Es una casa absolutamente funcional, de hecho tiene hasta un equipo de aire acondicionado, en el interior se puede habitar, y la familia de Ninora la usa como quinta porque además tiene una muy linda pileta. En 2017, en junio o julio de 2017, esta casa fue reconocida como monumento histórico del turismo de carretera y vinieron acá Hugo Mazacane y algunos miembros de la comisión de la ACTC para colocar y poner en valor este lugar, que recuerdo una charla con Marcelo Pérezon. Marcelo Pérezon fue el albañil que construyó esta casa con un laburo bárbaro. En 4 meses la terminó y hubo que apelar al ingenio y al esfuerzo para poder terminar. La Casa Auto, un símbolo de nuestra ciudad, para nosotros los pergaminenses ya lo tenemos medio como asimilado, pero realmente es un lugar muy muy lindo y es muy pintoresco y se los queríamos mostrar porque está justo en el recorrido del antiguo circuito. Continuamos con el circuito. Obviamente ese semáforo que ustedes están viendo allí no estaba en 1982, acá era directamente doblar en Avenida Pellegrini. Estamos llegando ya al retome de la Avenida Pellegrini. Hay, como siempre digo, en la página Historia TC, es una página que recopila toda la historia del turismo de carretera, unas fotos espectaculares de Satriano y de otros doblando acá en la Avenida Pellegrini, y ni hablar de todas las fotos que hay sobre el retome que acabamos de transitar, que es el cruce entre las rutas 8 y 188. Doblamos acá a la izquierda, como se doblaba al menos la última vez que se corrió. No sé si alguna vez se ha corrido en otro sentido. A mí me parece que se corrió siempre igual acá en Pergamino. Y nos metemos en la Avenida Pellegrini, que es la avenida que conecta las dos rutas, la 8 con la 188. No era, en el momento en el que corría el TC, no tenía esta doble mano ni este cantero divisor. Esta parte está mucho más poblada que hace casi 40 años, cuando se corrió por última vez. Y hay que decir que está llena de barrios privados, es decir, esta es una zona que se caracteriza acá en Pergamino por tener muchos barrios privados, y ahora tiene mucho más tránsito que el que tenía y está mucho más poblado que en la época de los años 80. Esto también en un tramo de mucha velocidad. Vamos a ver si podemos ir un poquito más ligero, porque si no nos va a llevar mucho tiempo el recorrido. Un detalle: el último año que se corrió acá, el promedio fue de casi 180 km por hora, el de Satriano, el del ganador. Eso quiere decir, y corriéndose la final a 20 vueltas, eso quiere decir que daba la vuelta en poco más de 3 minutos. Recorría todo el circuito de 9 kilómetros, 9 kilómetros con 400 metros más o menos, en 3 minutos y pico. O sea, imagínense, 180 kilómetros por hora de promedio es lo que hizo Satriano en la última carrera, el ganador de la última competencia que se disputó acá en Pergamino. Ahora vamos a ver una constante. Como termina la zona más poblada, digamos, de lo que es la Avenida Pellegrini, nos vamos a meter en un pavimento que es de esa época. Es de la época en la que corría el TC, y habiendo vivido en Pergamino muchos años, toda mi vida, les puedo decir que siempre estuvo así. La han arreglado, la han emparchado, le han puesto, han hecho estos cortes así, le han puesto algún mejorado, pero el asfalto y toda la gente de Pergamino siempre renegaba sobre el estado del asfalto de la Avenida Pellegrini. Acá, como ustedes ven, está el estado del asfalto es calamitoso, está en muy mal estado la cinta asfáltica, y yo creo que esto prácticamente era todo campo en la época en que el TC corría, así que para mí se pavimentó justamente para ser utilizado como semipermanente. Es la época de los semipermanentes chicos, y este es uno de los primeros semipermanentes cortos, porque hubo una tendencia a acortar los circuitos del TC durante finales de la década del 70 y durante toda la década del 80, justamente para controlar los desbordes de público, para controlar mejor al público, para bajar un poco también la velocidad de los autos. En fin, para bajar la velocidad de los autos lo que se hicieron fue incorporar chicanas también en los circuitos. Pero esa es la tendencia. La tendencia fue a achicar los semipermanentes, que antes eran vueltas, ¿no? Eran de un desarrollo enorme y se daban 3 o 4 vueltas, como pasaba también con la famosa vuelta de Salto, Arrecifes, que era, bueno, también un recorrido larguísimo. En este caso, mucho más acotado, 9 kilómetros, algunos 12 kilómetros, algunos 15 kilómetros, era lo que tenía de extensión aproximadamente
los semipermanentes que se usaron en la década del 70 y finales de la década del 70 y principios de la década del 80. La cinta asfáltica, como les decíamos, en mal estado. Estas curvas que vemos acá para los corredores no representaban casi ninguna dificultad. De hecho, muchos las tomaban a fondo. Entiendo que si no representa mucha dificultad para nosotros, tampoco lo sería para los autos de TC de aquel entonces. Esta curva así, que es apenas dejarlo ir al auto, porque no significa ninguna complicación. Sí significa complicación la horquilla donde estamos llegando. Y en este frenaje, como les decíamos, largaban de 2 en 2. Y en este frenaje, César Buchón Malnati es cuando se produce su accidente, su pérdida de vida, la pérdida de su vida, con el accidente que se produce llegando a este sector. En el frenaje se produce el despiste y Malnati le pega a una alcantarilla que hoy ya no existe más. Hasta hace algunos años estaba todavía un monolito que recordaba la figura de Malnati, pero ese monolito, como habían pasado algunas máquinas viales y lo habían deteriorado, las placas y el propio monolito, una persona lo rescató y lo tiene guardado en su casa de Pergamino, esperando que se den las condiciones para poder instalarlo nuevamente. Llegamos entonces a la horquilla. Bueno, les decía, el accidente de Malnati fue otro de los motivos que hacen recordar con tristeza el semipermanente de Pergamino. Esta es la horquilla, que además tiene el tema de las vías del ferrocarril, que en ese entonces estaban, por supuesto. Aquello que se ve allá es la autovía Pilar Pergamino, ni proyectada en aquella época. Esto es muy nuevo, se inauguró hace muy poco. Y nos vamos a meter, esta es la horquilla, no había que doblar acá para tomar este otro tramo de velocidad. Tengo un amigo que dice, que ahí se ve cómo viene la avenida Pellegrini y retoman la horquilla. Tengo un amigo que dice que dobló esta horquilla a fondo con un Citroën 3CB, pero no le creo mucho. No porque el Citroën no lo haya podido hacer, sino porque hay que doblar a fondo ahí, mirando si no viene algún auto de ambos lados. Lo que puede pasar es terminar o algún auto o algún vehículo directamente, porque esta ruta es muy transitada, pasan por acá muchos camiones, así que no creo que haya sido verdad. Tal vez, no sé si a fondo, a lo mejor bastante ligero dobló con el Citroën, que ya sabemos es prácticamente involcable y se puede doblar a cualquier velocidad, que tampoco es mucha la que desarrolla el noble autito francés. Bueno, aquí en esta zona, les contamos, estamos girando en sentido antihorario, que era supuestamente el sentido en el cual se giró la mayoría de las competencias acá. Y un poco más adelante estaba la zona de la largada. Esta es la parte de atrás de estos hilos de la empresa Cargill, que ya estaban en aquel entonces cuando se corría acá. Y este sector, un poco más adelante, es la parte de atrás de los barrios privados a los que hacíamos referencia recién. Un poco más adelante se colocaba la largada, donde, como decíamos, se iban dejando partir los autos de a dos, uno al lado del otro. Y lo que les contaba de Malnati y Traverso es porque habían largado juntos. Traverso siempre contó que el auto de Malnati se movía mucho, también se movía un poco el de él en la zona probablemente de asfalto irregular. Bueno, para eso hay mucho material en internet, así que no vamos a abundar en el tema. Lo cierto es que es uno de los motivos por los cuales el semipermanente de Pergamino es recordado. Esa carrera en la que pierde la vida Malnati la termina ganando Octavio Suárez, el gordo Suárez. Y ya nos vamos acercando al final. Como les decíamos, Pergamino, mi madre me cuenta que era una fiesta cada vez que era visitado por el turismo de carretera, que era una fiesta. Varias veces se dice vuelta de salto, pero se desarrollaba aquí, en el Triángulo Chico de Pergamino. Es decir, que algunas de las carreras que se disputaron acá figuran como vuelta de salto, pero se corrían acá en Pergamino. Y siempre era una fiesta. Cuando llegaba el TC, la llegada de los autos, las verificaciones, los autos que iban a algún taller de la zona, los guardaban ahí, los controlaban, les cambiaban algunas cosas que fuera necesario. Era toda una aventura, y son los recuerdos que tienen los fierreros pergaminenses, ya de cierta edad, de una época dorada, romántica del turismo de carretera, donde los pilotos se identificaban
fíjense el estado de la ruta, y esto es una ruta nacional, es la 188, donde los pilotos identificaban la ciudad de su procedencia o el pueblo de su procedencia con un cartel bien visible que decía vengo de Chiricoy, de Pergamino, de Ramallo, de Arrecife. Todos tenían la identificación, porque eso era el TC, tenía mucho arraigo con los pueblos. Y así como se han rescatado autos, se han restaurado autos y se los guarda como un recuerdo, como una reliquia, es bueno también que guardemos como recuerdo estos semipermanentes, estos circuitos que están cargados de historia. Y la verdad es que como pergaminense me da un poco de vergüenza, no solamente el estado de la avenida Pellegrini, sino que también me da un poco de vergüenza el estado del segundo cruce de caminos, el cruce, bueno, que en su momento tenía una gran cantidad de comercios, locales nocturnos, parrillas, kioscos, talleres, estaciones de servicio, y ahora es directamente una sombra de lo que fue, con edificios en ruinas, con suciedad, en fin, no tiene mucho que ver con el TC ni con la historia. Ahí estamos llegando al final del recorrido. Acá es donde se producían los frenajes más impresionantes, ¿no? También porque esta era una curva que se doblaba. Hay algunas fotos de autos con la cola desparramada, doblando acá a la izquierda, espectacular. Esto es lo que queda del segundo cruce. Y hay mucho abandono, y la verdad es que como pergaminense no nos deja de todo contentos. Si en otra época esto estaba lleno de gente mirando el TC y los negocios, los comercios prosperaban. Esta dársena que hay acá, no sé si lo querés mostrar, Rita, por favor. Esta dársena que hay acá y estos edificios abandonados, bueno, la dársena no existía, era simplemente una T, como le llamábamos nosotros. Bajaba la ruta 8 hasta acá y se conectaba con la 188. A mis espaldas tengo Rojas y doblando para acá, al frente está Colón, y si hubiéramos seguido por la ruta 188 tenemos San Nicolás. Lista la vuelta al semipermanente de Pergamino, así pasó una vuelta más.